Buenos días nuevamente. Como comentó, el día de hoy vamos a ver tres temas. Primero, centros de propagación, luego investigación, autorizaciones de investigación y luego el acceso a los recursos genéticos. Bueno, los centros de propagación de especies ornamentales. Nuestra ley forestal aborda también este tema y para poder constituir un centro de propagación también como procedimiento tiene como consecuencia una autorización. Pero primero vamos a ver qué es un centro de propagación. Un centro de propagación, conforme lo define el reglamento de la ley forestal, son aquellas instalaciones donde vamos a realizar una determinada actividad, que es la reproducción de especímenes, de especímenes de flora silvestre, pero mediante dos tipos de técnicas, ¿no? La de cultivo in vitro y la de propagación vegetativa. Ahora, si bien no es un tema de especialidad del nuestro, ¿a qué se refiere la norma cuando habla de propagación vegetativa? La propagación vegetativa implica el corte de determinada parte de la especie de flora, del tallo, el corte, el retiro y la colocación de parte de esta especie en determinado envase o en determinada maceta para su reproducción. A diferencia del cultivo in vitro, ¿no? Que como saben se hace en otra instalación que requiere mayor infraestructura, un procedimiento determinado. Entonces, como esta es la definición que tiene la norma, pero ¿qué finalidad tiene el que yo establezca un centro de propagación? Puede tener diversos tipos, ¿no? La comercialización, de repente puedo dedicarme a la venta de las especies que vaya a reproducir, puede ser simplemente para exhibición, podría ser con fines de educación y de investigación también. ¿Cuáles son aquellos centros que la norma reconoce? ¿Qué tipo de centros la norma establece como propagación? Tenemos dos. Primero, el de viveros y segundo, el de laboratorios de cultivo in vitro. El de viveros, como lo comentamos hace un momento, es una infraestructura propiamente para la producción de plantones, ¿no? En este caso forestales u ornamentales, y lo que es el laboratorio ya implica la construcción de un espacio con condiciones técnicas necesarias para la reproducción, a diferencia de los viveros, ¿no? Ahora, obviamente las técnicas que voy a desarrollar en cada uno de ellos son diferentes. Sobre este tema quería comentarles que tenemos un lineamiento que ya desarrolla lo que es el procedimiento y da otros alcances también técnicos, que es el que aparece en la parte de abajo. Está aprobado con la resolución de Dirección Ejecutiva 166 del año 2015. Y también considera el lineamiento el desarrollo de lo que es nuestro procedimiento para el otorgamiento de la autorización. Entonces, como pueden ver, lo iniciamos con una solicitud el procedimiento está desarrollado en el artículo 90, lo presentamos ante la autoridad regional y la autoridad regional lo que hace es verificar el cumplimiento de los requisitos, las condiciones. Si coinciden, si es correcto, otorga la autorización del establecimiento y automáticamente en 5 días hábiles se registra este centro de propagación, pasa a nuestro registro. Ahora, ¿cuáles son las especies ornamentales, ¿no? Como les comenté, nuestro lineamiento ya ha definido lo que son especies ornamentales y también ya ha considerado cuáles son aquellas, ¿no? Ahí tenemos la definición de qué especímenes en todo caso qué especies podrían reproducirse en el centro. En lo que respecta a la aprobación, como les comentamos, lo aprueba el procedimiento de la autoridad regional, pero si se trata de especies de flora que son también CITES, esta autorización ya es atendida por el CERFOR directamente.
Ahora, una vez que tengo ya autorizado mi centro de propagación, lo que sigue es autorizar la extracción, el que yo pueda hacer la colecta de las especies para poder hacer la reproducción. Ese procedimiento también está desarrollado en nuestro alineamiento. ¿Y qué requiere? Requiere primero la presentación de un plan de extracción, ¿no? Un plan de extracción cuyo formato se encuentra también como anexo en el lineamiento, y además de eso requiere que ante la autoridad se le acredite a las personas que van a realizar la actividad y que también se haga un pago por derecho de aprovechamiento. Como consecuencia de la autorización, lo que le corresponde luego al titular del centro de propagación es presentar un informe final. Aquí podemos ver en las figuras que están al costado los dos ejemplos que les comenté hace un momento, ¿no? En el caso de lo que es in vitro, cuando ya hacemos el traslado, y en el caso de lo que es propagación vegetativa, cuando simplemente se corta y se traslada a un determinado envase. Una vez que tengo la autorización de extracción, lo que voy a hacer es, con las especies que ya obtuve, que ya extraje, voy a formar mi plantel genético, ¿no? ¿Qué cosa es el plantel? A ver si recuerdan, la figura es similar a cuando tocamos el tema de títulos habilitantes para fauna, y también había un plantel. ¿Cuál sería en este caso el plantel genético para las especies en un centro de propagación? ¿Alguna idea? ¿Podría ser, doctor, un conjunto de especies que tienen ese valor genético que se va a estudiar o que se va a aprovechar, pero que tienen cualidades o que han sido extraídas justamente por un objetivo de investigación propiamente dicho? Sí, efectivamente, el plantel, no se olviden, es el conjunto de especímenes, ¿no? Como vimos para fauna, el conjunto de especímenes de fauna silvestre que voy a manejar para ese caso, y en el conjunto de especímenes que voy a reproducir, como bien lo comentó su compañero hace un momento. Ahora, estos especímenes pueden ser o extraídos del medio natural o también podrían ser como consecuencia de la reproducción en el mismo lugar autorizado. Ahora, ¿qué especímenes pueden formar parte de mi plantel, ¿no? ¿Cuáles son los supuestos que la norma ha establecido que yo voy a considerar para poder autorizarte el plantel? Primero, los que provengan de una extracción autorizada, o sea, como consecuencia del procedimiento que acabamos de ver. Luego, los que provengan de un procedimiento administrativo sancionador culminado, ¿no? En este caso necesitamos ya una resolución firme para que nos acredite que ya la especie nadie la va a reclamar, ya no va a tener otro destino, ya esa decisión ya quedó firme. Además, que sea solicitado, que ese espécimen sea solicitado y que la persona, el titular del centro que está pidiendo a esta especie, no haya sido infractor. Entonces, esa sería la segunda alternativa. La tercera es que las especies provengan de la actividad de desbosque, autorizado también, de una autorización de un cambio de uso, de otros centros de propagación, y serían los 5 supuestos que la norma ha planteado para que formen parte de mi plantel. Ahora, para lo que es la autorización de plantel genético, no requiere propiamente una autorización, solamente es una comunicación que hace el titular a la autoridad, y lo hace también con un formato que ya está definido en cuanto a su contenido en el lineamiento, y lo que tiene que hacer luego de que nos indica cuáles son las especies que van a formar parte del plantel, tiene que después informarnos sobre las especies que ya se han propagado, que ya se han reproducido. Y también lo va a hacer a través de un formato que está en el anexo 5. Este procedimiento de plantel no requiere el pago por derecho de aprovechamiento. Una vez que ya tengo las especies definidas, que voy a dedicarme a la reproducción, lo que corresponde es, si es que es mi fin, si voy a comercializar, por ende, requiero transportar, ¿verdad? Hacer el traslado de estas especies. Entonces, la norma plantea 2 vías. En el caso que yo requiera transportar especies que han sido propagadas, que ya fueron reproducidas en mi centro, solamente lo voy a hacer con una guía de remisión. Y en esa guía tendré que consignar la información de aquel centro de dónde provienen las especies. En el caso que sean especies propiamente del plantel que van a formar parte de mi plantel, que las voy a extraer y van a pasar a ser parte del plantel, pues sí se requiere una guía de transporte para poder trasladarlas hasta el centro de propagación y que formen parte del plantel.
Para lo que es la comercialización interna y externa de estas especies, la norma señala que solamente se puede comercializar, solamente se puede vender y por ende yo podría comprar de un centro de propagación, de un vivero, aquellas especies que han sido reproducidas. Las que han sido reproducidas artificialmente y que obviamente provienen de un centro que está registrado. Muchas veces nos ha pasado el caso de que, por ejemplo, las orquídeas, que son una especie que todos conocemos y que se reproducen, que hacen la reproducción en los centros de propagación, a veces las compramos de un centro, pero no sabemos la procedencia de ese centro, ¿no? Y por ende, probablemente el centro no esté autorizado y la procedencia también de la especie sea ilegal. Entonces, indirectamente asumiríamos esa carga también, ¿no? Entonces, la norma señala que para esos casos se requiere que verifiquemos que efectivamente el centro de propagación esté inscrito y que lo que yo voy a adquirir provenga de la reproducción de la especie que formó parte de su plantel. Aquí tenemos dos imágenes, la primera lo que es el vivero para especies ornamentales y la segunda el laboratorio de cultivo in vitro. Como pueden apreciar y comentamos al inicio, ambas tienen diferentes condiciones en cuanto a estructura, ¿no? Técnicas, distribución de la instalación, etcétera, ¿no? Porque las actividades que desarrollan son diferentes, ¿no? Bajo determinados cuidados. ¿Alguna pregunta que tengan sobre lo que es centros de propagación? Sí, doctora. Por ejemplo, si yo viajo a, no sé, a Riobamba, ¿no? Y quiero comprarme una orquídea y me la quiero traer acá, ¿tendría algún problema? O sea, ¿qué tendría que solicitar para que no me haga problema, no sé, al aeropuerto? ¿O podría traerla nomás con el comprobante? Sí, en este caso solamente con el comprobante, solo con el comprobante, pero deberíamos, como comenté, hacer esa verificación, ese cruce de información de repente con la autoridad si es que es un centro autorizado, ¿no? Porque igual la responsabilidad del hecho de si la especie no ha sido reproducida, ¿no? Como lo vimos hace un momento, ya va a recaer en el titular del centro, ¿no? Que él sí sabe que para que se dedique a esa actividad, primero forma su plantel, reproduce y lo que reproduce lo vende, ¿no? En cuanto a la relación de estos centros de preparación, si bien tienen que estar inscritas, ¿en qué lugar o en la página web del sector, supongo, dónde se puede, para tener esa tranquilidad, se puede decir de que la empresa que se está realizando la compra está registrada? O sea, ¿dónde? En el procedimiento, en la parte final, ¿no? Es automático. Una vez que yo le otorgo la autorización al establecimiento, la autoridad de oficio procede a hacer el registro en 5 días hábiles. Se supone, manejamos, ¿no? Toda la información, pero también tengamos en cuenta que como nosotros no somos la única instancia que autoriza estos procedimientos, tenemos a nuestras administraciones técnicas y tenemos también a los GORES. Pero ellos, una vez que culminan el procedimiento, nos remiten la información para que sea ingresada a la base de datos. En todo caso, si aparece, me parece que creo que figura en la página web, pero en caso no apareciera, se puede hacer la consulta directamente por correo electrónico o de repente llamando al CEFE para que nos confirme, ¿no? Si efectivamente la razón social, ¿no? Del establecimiento donde voy a comprar efectivamente está registrado, ¿no? Ya al menos con que esté registrado ya nosotros sabemos que cumpliría con contar con la autorización. ¿Alguien más? ¿No? Acuérdense para cuando vayan a comprar sus flores. ¿Será para ciertas especies específicas o es para todo tipo de flores ornamentales? Esa es una pregunta que yo también me hice como abogado, porque la norma nos habla de especies ornamentales y la definición, ¿no? La definición que nos da el lineamiento en todo caso es que son todas aquellas especies que son utilizadas como objeto decorativo, ¿no? Como objeto decorativo y de repente aquellas plantas, ya, ¿no? Básicamente que tienen una finalidad estética. Si bien no entra la definición puntual el lineamiento de, como les digo, ¿no? Orquídeas, estas, ¿no? Pero sí nos señala en el punto 5.3.5 cuáles son las especies permitidas a propagar, ¿no? Ahí sí nos indica cuáles son y nos hace un detalle por familias, ¿no? Las familias de las especies que se podrían propagar. Doctora, y en el caso que sea una especie ornamental nueva, ¿no? Una novedosa, ¿qué procedimiento tendría que yo, cómo podría proceder yo para vender esa especie, ¿no? En este centro de propagación, ¿no? Entendiendo que sería nueva,
Al igual que la fauna, como en el tema que vimos, tenemos especies que están también categorizadas, ¿no es cierto?, tanto por a nivel nacional como a nivel internacional, y por ende también, producto como consecuencia de esta categorización, hay especies que son autorizadas para el manejo, para la comercialización, y hay especies que no. Entonces, si bien pueden estar dentro de la familia, ¿no?, dentro de la familia de las permitidas, o podrían no estarlo, igual tenemos que verificar cuando ustedes, si van a dedicarse a la actividad, soliciten la autorización y nos presenten su relación de especies que van a propagar, tendremos ahí que verificar cuáles, según las normas, están permitidas de ser aprovechadas y en su futuro podrían comercializarse, ¿no? De repente no se podrán comercializar, pero ya se pueden quedar como exhibición para el centro. Ya, pero en el caso de que la especie, por ejemplo, no exista o no se cubre, ¿no? Y dentro del reglamento todavía no está establecido, ¿no? Entonces, ¿qué medidas el Estado toma o el centro de propagación tendría que hacer para obtener un espécimen en ese centro? Si es que es nueva y no está dentro del alcance de las familias que están determinadas aquí, ya tendría que la unidad orgánica del CERFOR que se encarga de ver esto, que es la Dirección de Flora, tendrá que evaluar ya sobre la base de los estudios técnicos o científicos que puedan haber, lo poco que pueda haber de información sobre la especie, si es posible de autorizarse o no. Porque por lo mismo que es nueva, obviamente tampoco no sabemos en qué condiciones se encuentra, de extinción, etcétera, y si es que podría formar parte, porque no está actualmente no está en nuestras normas de categorización, ¿no? Pero ya sería una evaluación que tendría que hacer como nueva especie por parte de la autoridad, ¿no? Doctora, una consulta. ¿Incluye dentro de los laboratorios de cultivo la comercialización de especies solamente las que pueden reproducir de forma vegetativa, o sea, en individuos, o también incluye la posibilidad de hacer modificación genética en algún de estos laboratorios y venderla como individuos nuevos? ¿No incluye la norma, no está en el alcance de la norma eso? No, exactamente no lo especifica, lo único que dice simplemente es reproducción, ¿no? Reproducción bajo esas dos alternativas, la de propagación vegetativa y la de cultivos in vitro, pero entendería de que también como van a realizar actividades determinadas con fines de investigación, podría haber esa necesidad que en algún momento se presente, ¿no? Pero para eso también hay otro procedimiento que la norma establece para poder yo acceder al material genético que está en el recurso, ¿no? Que lo vamos a ver ahora también. Bien, entonces vamos a pasar al siguiente tema. Este es las autorizaciones de investigación científica y podrían darse el supuesto que como consecuencia de mi investigación que voy a realizar con fines científicos, yo desea adicionalmente acceder al material genético que está en el recurso biológico. Son términos obviamente no familiares para nosotros que somos abogados. Vamos a revisarlos ahora, de todas maneras, porque están definidos por la norma especial en este caso, y para poder un poquito abocarnos bien en el tema. Creo que tenemos aquí, además de la carrera de Derecho, compañeros que han estudiado carreras científicas, ¿verdad? O otro tipo de carrera, ¿sí, no? ¿Sí? ¿Tú? ¿Alguien que aparte de Derecho haya estudiado otra profesión? ¿Cuál? Biólogo. Forestal. Solo ingeniero forestal y biólogo. Ya, entonces, ahí ustedes nos van a apoyar un poquito con la parte técnica, porque es la que ustedes manejan y conocen, ¿no? Vamos primero con definir qué es la investigación científica. A ver, de repente, ¿nos puedes dar un alcance, nos puedes apoyar con la definición? No nos basemos en esto todavía, sino de repente en los conocimientos. Primero tú. Bueno, la investigación científica es una actividad relacionada a la producción de conocimiento científico. Tiene su base el método científico, la base es el método científico, ¿no? Que requiere justamente desde el planteamiento del problema de investigación hasta siguiendo la elaboración de la hipótesis, el desarrollo de actividad experimental para luego obtener algún tipo de resultado y llegar a unas conclusiones que van a servir para contrastar lo que hasta ahora, bueno, en este caso contrastar el conocimiento científico que se conoce, ¿no? Y a partir de ello tal vez generar nuevo conocimiento. Eso es
¿Usted tenía un ejemplo? ¿O algo más de repente que quisiera agregar al concepto? Pues es un conocimiento basado en una investigación comprobada, ¿no? Tiene diferentes etapas donde se llega a construir una teoría basada en la experimentación. ¿Alguien más que tenga o alguna idea de repente de lo que es? Como comentaron ambos compañeros, efectivamente, la investigación científica es un estudio sistematizado, ¿no? ¿A través de qué? Del método científico, como también lo señaló, que la vamos a realizar o sobre el recurso de flora o sobre el recurso de fauna. Esto va a tener un objetivo propiamente, ¿no? Que es hacer un estudio particular o un diagnóstico o un análisis, ¿no? Va a ser en función al proyecto que tengamos, pero nos va a permitir conocer determinadas particularidades en función al proyecto que tengamos de las especies. Esta actividad de investigación científica para efectos de la ley forestal puede darse y autorizarse de dos maneras, ¿no? La primera, que sería que puede involucrar la colecta, ¿no? Puede involucrar la colecta o no de los especímenes, en este caso de flora, y la captura, para el caso de fauna. Podría involucrar también la captura o no. Esto respecto a los especímenes que forman parte de nuestro patrimonio. Ahora, mucho sucede y ha sido materia de consulta que nos formula lo siguiente, ¿no? Quiero acceder a la información de las especies en determinada área, pero no voy a tomar muestras, ¿no? No voy a tomar muestras. ¿Necesito o no una autorización? Sí, porque de la forma en cómo está definida lo que es la autorización de investigación científica en nuestra norma, cualquier información que yo obtenga del patrimonio requiere, obviamente en un área determinada, bajo cierto método científico, bajo cierta metodología, requiere una autorización. Entonces, no necesariamente tengo que obtener al individuo, si es que es fauna, o aparte de o parte de la flora, para yo requerir una autorización. El acto administrativo que se expide en este caso es una autorización de investigación científica. ¿Y quién es competente para ver este procedimiento? Aquí la norma nos ha planteado también supuestos, porque tenemos dos autoridades, ¿no? La Autoridad Regional Forestal y propiamente el CERFOR. La Autoridad Regional Forestal, ¿en qué casos va a emitir la autorización? Cuando se utilicen métodos directos e indirectos para las especies que están no categorizadas como amenazadas. En consecuencia de la clasificación que vimos en la exposición de títulos habilitantes, nos quedarían estas dos, ¿verdad? Las casi amenazadas y con datos insuficientes, porque la primera categoría que vimos ese día era la de especies amenazadas. La segunda es en el caso de que como parte de mi estudio yo vaya a involucrar especies que estén consideradas como CITES, que estén en algún apéndice de las CITES. Luego, cuando la actividad no implique el acceso a los recursos genéticos, ¿no? Es decir, yo además de capturar o de colectar parte o el espécimen, yo no voy a acceder al material genético que está contenido dentro de ese espécimen. Luego vamos a ver la definición para que lo entendamos bien. Y luego, en el caso de que sea un ámbito de competencia de la autoridad regional. En estos 4 supuestos, la autorización va a ser otorgada por la Autoridad Regional Forestal y CERFOR otorgará la autorización cuando alguna de las especies que yo voy a colectar como parte de la actividad o a la cual yo voy a acceder para hacer el estudio se encuentran categorizadas como amenazadas, ¿no? Vinculemos mucho esa coincidencia, ¿no? CERFOR siempre va a ser competente para todo lo que es amenazado, ¿no? Y con mayor razón para aquello que es CITES, por ser la autoridad también CITES, y la autoridad regional para todo aquello que es no amenazado, salvo que la norma en algún procedimiento haya hecho alguna especificación donde involucre la participación de CERFOR directamente. Luego, cuando se trate de una o más especies que efectivamente sean CITES, cuando involucre el acceso, cuando yo además de colectar o de tomar información quiera hacer el estudio, el acceso a recursos genéticos, la autorización me la otorgará CERFOR. Y cuando la autorización, el ámbito donde yo voy a desarrollar el estudio, donde yo voy a tomar la información, involucre más de un ámbito regional. Por ejemplo, si mi investigación o mi estudio lo voy a desarrollar en Arequipa, en Lima, en Ica, ya no me lo otorgará la autoridad regional porque no es competencia solo de un ámbito, sino de varios. Entonces, en este caso, la competencia será de CERFOR.
Antes de que me olvide, un ratito, regresamos. En el caso, en la parte de arriba, hablamos de... Aquí. Dijimos que la autoridad regional va a otorgar la autorización cuando utilicemos métodos directos e indirectos, ¿no? La pregunta es, ¿qué son los métodos directos e indirectos? Creo que nos puedes ayudar ahí. O una idea simplemente para que no nos quedemos con esa interrogante, ¿no? Bueno, tal vez puede entenderse como método directo cuando se establece, o sea, la manipulación es al individuo encima. Se obtiene el individuo para, no sé, para hacer una investigación de tipo morfológico, ver algunas características. E indirectos pueden ser cuando se evalúa tal vez un derivado del individuo, tal vez una muestra de sangre, una muestra de algún fluido de la especie. ¿Alguien más? En caso, por ejemplo, para la investigación de la capacidad de captura de carbono de Entonces, de los alcances que nos han dado nuestros compañeros, ahí podemos apreciar que el método indirecto, ¿qué implica? El contacto directo, ¿verdad? El contacto directo con el espécimen o, en el caso de flora, con la especie, ¿no? El tener el contacto directo producto de la colecta, y en el caso de lo que es el método indirecto, ¿qué requiere? Requiere alguna técnica, ¿no? Además de colectar, de tener la especie, el espécimen, requiere el empleo de alguna técnica de muestreo de repente, ¿no? Ahora sí. Bien, ahora, para poder, en este caso, solicitar una autorización de investigación científica, tenemos que tener en cuenta determinadas consideraciones que la norma ha desarrollado. Primero, como afirmamos hace un momento, ¿qué naturaleza tiene la autorización de investigación? La norma no lo ha definido, a diferencia de los otros procedimientos que hemos visto anteriormente, como un título habilitante, sino como un acto administrativo. Por ende, tiene determinadas particularidades. ¿Y qué nos permite esta autorización? Nos va a permitir, como investigadores en este caso, nos va a habilitar a que nosotros podamos desarrollar las actividades de investigación que hemos considerado en nuestro proyecto, sea en el recurso de flora o sea en el recurso de fauna, y que esta actividad, como lo señalamos, pueda o no involucrar la toma o la colecta del material. ¿Qué debo tener en cuenta antes de solicitar una autorización? Primero, si voy a acceder al recurso genético que está contenido en el material biológico, que sería la especie o parte de la especie, que voy a necesitar luego un contrato de acceso, porque la autorización que yo voy a otorgar solamente es para colectar, para estudiar, pero no para algo más. Segundo, que necesito, como investigador, el respaldo de una institución académica o alguna organización científica nacional o extranjera. Que tengo que incluir además en mi investigación a un investigador, a un profesional que sea nacional, en el caso que la autorización sea solicitada por un extranjero. Para ello, obviamente tendré que presentar, conforme establece la norma, un documento que respalde, ¿no? Que respalde ese acuerdo entre ambos profesionales. Tercero, la colecta que yo haga del material de flora o de fauna no requiere una autorización, una licencia de caza, ¿no? Van a ver más adelante en lo que es el procedimiento de licencias de caza, que para yo poder capturar un espécimen requiere una autorización, una licencia. En este caso no, porque ya la propia autorización de investigación me va a permitir realizar esa actividad para el estudio. Y sobre lo que comentamos en el punto anterior,
el derecho que me otorgan como consecuencia de esa autorización de investigación no me va a permitir poder acceder a la información genética del espécimen. Y también, en caso que yo quiera realizar mi actividad, mi estudio en el ámbito o en un área comunal, también yo requiero contar con la autorización respectiva de la comunidad. Y como también sabemos, esa autorización no me la da cualquier persona, ¿no? Es tomada en acuerdo de asamblea y está contenido en determinado documento. ¿Cuál es el procedimiento para el otorgamiento de la autorización? Como lo hemos afirmado, la autorización... retorno un ratito. Aquí, antes de que pasemos a la siguiente, estamos viendo imágenes que nos proporcionó un usuario, un investigador, donde efectivamente está realizando la toma, hizo la colecta de especímenes. No se ve muy bien, pero aquí es un murciélago. Sí. Igual está tomando la información, hace la captura temporal. ¿Por qué temporal? Porque solamente el espécimen es a través de un método determinado, capturado en determinado momento y luego va a ser liberado, a diferencia de que si yo tomara determinada muestra del espécimen. Entonces, se efectúan la colecta bajo las consideraciones que estén planteadas en el proyecto técnico, que es autorizado por el CERFOR, para luego poder hacer el estudio, en este caso, ¿no?, de los especímenes. Para lo que es el procedimiento en sí, además de lo que está regulado en la norma, en forma complementaria se ha desarrollado también el procedimiento en el lineamiento aprobado con la resolución de dirección ejecutiva 060. Ahí se desarrolla un poco más los alcances del procedimiento, qué contenido deben tener o qué pautas debemos observar al momento de presentar los requisitos y el contenido también de los formatos. Como requisitos tenemos primero, bueno, la solicitud, la hoja de vida del investigador, ¿no? Es importante que el investigador nos acredite su experiencia, qué condición tiene como profesional, qué profesión tiene, porque eso nos va a permitir saber si efectivamente va a tener vinculación con el proyecto, si va a poder desarrollar la investigación, la calidad del investigador. Y también el plan de investigación. El plan de investigación también lo tenemos desarrollado como formato para evitar tener diferentes formas de presentación, diferente contenido. Entonces, esta información también se encuentra considerada en el anexo de este lineamiento que les comento. Y el plan de investigación, ¿qué es lo que contiene? ¿Alguien ha desarrollado, alguno de ustedes de repente ha desarrollado o alguna vez ha hecho una autorización de investigación? ¿No? El plan contempla todas las actividades que se van a realizar en el área de estudio. Lugar, características climatológicas, ecológicas de la especie, datos como de latitud, longitud, cuándo vas a ejecutar tus actividades, qué implica tu presupuesto. ¿Y sobre las especies? Sobre las especies, el género, familia, estado de vulnerabilidad, disponibilidad. Entonces, efectivamente, además de esa información, el contenido está bien detallado en el formato que les comento, ¿no? ¿Por qué? Porque de repente puedo identificar a las especies a nivel solamente familia, de repente a nivel género. Entonces, para evitar esa discrecionalidad o esa falta de información, es que se ha aprobado un formato donde efectivamente, como comentaba, consideramos toda la información, ¿no?, referida tanto al investigador, al que va a ser el titular de este proyecto, a su equipo de investigadores, a los que lo van a acompañar para ejecutar la actividad, igual qué profesión tienen, cómo están respaldados, qué actividades vienen desarrollando, para que nos permita conocer bien el equipo que se va a encargar de esto. Y en cuanto a lo que es el plan de investigación propiamente, al proyecto también tenemos el desarrollo, ¿no?, de lo que es el título, los objetivos, sobre todo el cronograma, que es importante porque el cronograma nos va a permitir determinar la vigencia de la autorización. Sí, sí. O sea, igual aquí no está desarrollado, lo estamos viendo aquí en el lineamiento. Este es el formato y en el formato está
indicada toda la información que debe contener el plan de investigación, ¿no? Antecedentes de la investigación, cuál es el objeto, para qué voy a desarrollar la investigación, ¿no? Justamente para cuidar el acceso a los recursos, ¿no? Para cuidar la información que uno va a tomar y el alcance también que va a tener nuestro proyecto. Y lo que pasa es que en caso de investigaciones científicas, cuando uno desarrolla el plan de investigación, normalmente puede suceder que el acceso o el método que se va a requerir, en este caso, en hacer la colecta o el individuo, solamente es parte de la investigación, no es el todo. Entonces, tendría que incluir inclusive todo el plan de investigación, porque a veces se utiliza para evaluar una investigación puntual, ¿no? Por ejemplo, las condiciones tipo, no sé, la actividad inmunológica o la carga de un marcador molecular, no sé, cualquier otra cosa, pero solamente le dice especie, pero no requiere no es todo el proyecto, ¿no? Como es un trabajo tal vez de observar, tal vez sistemática, o hacer una trazabilidad más profunda, ¿no? Algo biogeográfico, algo más profundo, ¿no? Pero tendría que incluir todo en caso solamente. No, recuerden que lo que nos interesa a nosotros saber y la información que está actualmente en nuestro formato es referida al plan de investigación, solo es plan, es información más reducida del proyecto. Entonces, ¿qué nos permite acá con este documento saber, ¿no? En forma general, sobre qué especímenes o especies vas a realizar el estudio, la cantidad, sobre todo es importante para efectos de la población y de la conservación, qué métodos vas a utilizar para saber qué impacto puede tener, o de repente tal vez te puedan sugerir la utilización de otro método, dónde vas a realizar la actividad, con qué fines, cuál es el objetivo de tu proyecto, qué es lo que buscas hacer, ¿no? Eso en forma general, ¿no? No requiere obviamente que nos cuentes más si es que tu estudio tiene finalidad, ¿no? Ya más técnica, no, pero sí es necesario esto porque obedece a la necesidad de saber qué es lo que vas a hacer con el recurso, ¿no? No se olviden que nosotros cautelamos el patrimonio y por ende los recursos que forman parte del patrimonio. Entonces, una extracción excesiva o una extracción no autorizada tiene una consecuencia. Con una consulta más. En el caso usted mencionó que dentro de los requisitos era evaluar la hoja de vida del investigador. Como parte de esa evaluación, se tiene que tener en consideración que el investigador tenga tal vez un respaldo del SCONCITEC, que esté en el REGINA o MEGINA, que son los directorios de investigación, o cualquier investigador que no tenga bagaje en este caso de investigación, o pueda acceder a cualquier tipo en este caso de un permiso, ¿no?, de investigación. No, porque, a ver, lo que pasa es que la respuesta a esa pregunta está en el formato. Nosotros lo que no buscamos es calificar a la persona que va a realizar, ¿no?, la actividad, o al investigador que quiere realizar esta actividad. Lo que buscamos es asegurarnos que la persona tenga los conocimientos, tenga la capacidad para poder realizar la actividad, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de que necesite un documento de presentación de una institución, es simplemente para que avale su condición, ¿no? Puede ser un documento expedido por la universidad o una institución que tenga algún respaldo, ¿no? Pero, por ejemplo, nos ha pasado a veces casos en que nos presentan un proyecto de investigación sobre especies de fauna y no vemos a ningún médico veterinario o no vemos a ningún biólogo en el equipo, ¿no? Y digamos, son ingenieros forestales. Entonces, justamente por eso es que se realiza la evaluación del personal que forma parte, ¿no? Podría ser también de repente solamente un investigador que recién ha culminado la carrera y se está dedicando a la actividad, ¿no? La idea tampoco no es establecer requisitos determinados de me presentas tal documento emitido por tal entidad bajo estas consideraciones, no, porque ahí estaríamos limitando la participación, ¿no? Yo voy al hecho de la idoneidad. O sea, el investigador mínimo tiene que tener un respaldo, un bagaje de, como llaman, un background, ¿no?, de tipo de investigaciones previas. Todo investigador que está certificado, puede ser por la universidad o puede ser por el CITEC, tiene un registro, un número de registros del cual tú puedes llevarlo a un CITEC y decir, ya esta investigador tiene tales publicaciones y es idóneo para hacer este tipo de investigación. Eso no se requiere para poder acceder.
Sí, porque en el formato consignamos, además de los datos del investigador, consignamos su formación académica para saber la especialidad que tiene, los diplomados o los cursos que pueda haber llevado de formación continua sobre su carrera, la experiencia laboral también y las publicaciones científicas que tiene. Entonces también está considerado eso como antecedente para que se pueda realizar la actividad, ¿no? Lo que pasa es que también existe el problema de si es un documento que te acredita como investigador, pero se supone que el estar registrado en CONCITEC quiere decir que has accedido a presupuesto de tipo de investigación y lo has y al obtener resultados, al haber estado en la publicación, eres idóneo como para hacer investigaciones en naturaleza, ¿no? Pero si, yo creo que si te meten un documento en la universidad, pero tienes antecedentes de haber malversado fondos de investigación y eso no figura en el documento que te emite la institución, entonces creo que se le estaría dando el permiso a una persona que no tiene supuestamente ese respaldo, ¿no? Claro, pero recuerden que nosotros verificamos efectivamente que no solamente el investigador o la persona que va a realizar la actividad, además de tener las publicaciones, también haya participado en proyectos científicos. Si como consecuencia, como comentas, ¿no?, ha tenido un mal ejercicio, ¿no?, o que ya no es de repente competencia en este caso porque podría ser un tema de malversación que dices, si nosotros, no es un tema que le atañe directamente obviamente a la entidad que está a cargo del procedimiento, ¿no? Pero si me dijeras ha habido una mala experiencia en la actividad que ha realizado con el recurso, definitivamente debería estar como infractor, ¿no?, como antecedente de nosotros, ¿no? O sea, sí, ahí tendríamos que separar bien las actividades que le competen al CERFOR como entidad, como organismo que está a cargo de la gestión de los recursos, de las actividades que pueda realizar de repente, en este caso CONCITEC. Si ha sucedido en ese caso, tendrá que haber un antecedente, ¿no? Pero eso no lo va a vincular directamente con la autorización. Bueno, entonces tenemos el plan de investigación cuyo formato ya está aprobado por la resolución de dirección ejecutiva, luego una carta de presentación de los investigadores, ¿no? Porque, como señalamos, tiene efectivamente alguien que respaldar a esta persona. Luego, el documento que acredita el CIP, que es el consentimiento informado previo, es la autorización que le va a otorgar la comunidad en caso la actividad se vaya a desarrollar en su ámbito, en alguna comunidad. También tenemos un formato aprobado para lo que es el contenido de este CIP. Ojo, esto es opcional, siempre y cuando la actividad se desarrolle en un área comunal. Si es en otro lugar, obviamente no debe presentarlo, no se le va a requerir ese requisito. Y finalmente, el documento que acredite el acuerdo entre instituciones que van a respaldar a los investigadores, si es que participa algún investigador extranjero, ¿no? Ahora, que como ya hemos afirmado, al ser un acto administrativo, por ende, está supeditado también al cumplimiento de las condiciones mínimas, que también ya lo hemos revisado anteriormente, ¿verdad? Que está vinculado al tema de los delitos, de ser infractor, ¿verdad? La vigencia. ¿Por cuánto tiempo la autoridad me va a emitir la autorización, ¿no? Esta autorización, efectivamente, conforme yo lo planteé en mi plan de investigación y lo desarrolle en mi cronograma, eso va a determinar la vigencia de mi autorización. Si mi proyecto lo voy a desarrollar en un año, la vigencia, por ende, también será por un año. Muchas veces se confunde y el cronograma solamente lo plantean respecto a lo que son las actividades propiamente de colecta, ¿no? Y no consideran el estudio, el tiempo de estudio de la colecta de esos especímenes, ¿no?, o las actividades posteriores que voy a hacer. Entonces tengamos en cuenta que el proyecto, el tiempo de vigencia debe abarcar todo, ¿no?, tanto mis actividades previas, mi colecta, mi estudio, mi elaboración de informes, etcétera. Todo eso debe formar parte de la vigencia del plan de investigación. Y finalmente las obligaciones, que lo podemos ver en el artículo 158 del reglamento forestal. A ver si me ayudan. Este procedimiento lo tenemos regulado tanto para el caso del reglamento de fauna como para el caso del reglamento de flora, porque podrían estar involucrados ambos recursos. ¿Puedo solicitar una autorización que involucre la colecta de tanto especímenes de flora como de fauna? Sí, porque todo gira en función al proyecto, ¿no? Si mi proyecto va a ser el estudio de ambas especies, sí.
Vamos a tomar como muestra, porque casi es lo mismo, el artículo 158, las obligaciones, ¿no? La primera de ellas está referida a lo que es la extracción. Obviamente, si no tengo la autorización, yo no puedo acceder al recurso. También constituye, por ende, una infracción, ¿no? La extracción de recursos sin autorización y, por ende, también el ceder el espécimen que voy a capturar o que voy a colectar. O, de repente, la utilización de ese espécimen, de esa especie, para un fin determinado. Si no está autorizado, tiene como consecuencia una sanción. Luego también constituye una obligación la entrega de un informe final. Una vez que yo culmino con el estudio, debo presentar ante la autoridad un informe final, como lo señala la norma, tanto en versión español y también en versión digital, en idioma español, perdón, y en versión digital. Y además, una vez, como es un estudio de investigación científica, por ende trae como consecuencia que yo vaya a realizar una publicación. También tengo que entregar a la autoridad una copia de esta publicación que voy a realizar. Y lo más importante, una vez que yo realizo la colecta, en este caso del material, yo tengo que depositarlo ante una institución que también está registrada ante el CERFOR como institución de material, el nombre exactamente es Institución Científica Nacional Depositaria. Estas instituciones están registradas ante el CERFOR, tienen también requisitos previos que deben cumplir para poder estar registradas. Entonces, yo voy a depositar el material que colecto, lo voy a depositar en esta entidad y como consecuencia del depósito me van a entregar una boleta, un comprobante. Eso lo voy a tener que presentar también al CERFOR en copia para acreditar que he cumplido con esa obligación. Sin embargo, la norma señala que en el caso que sean ejemplares únicos y en el caso de que sea también holotipos, no existiría esta exigencia para lo que es el depósito. Ahora, por otro lado, también en el caso de que sea no propiamente el parte del espécimen o el espécimen el que yo voy a capturar, en el caso de que sea por ejemplo, el polen de una planta, la saliva, de repente, no voy a tomar como muestra para determinado estudio. De igual manera, también la norma en ese caso me señala que obviamente no tengo que hacer el depósito, ¿no? Otra obligación también está referida a incluir, como señalamos, a un investigador nacional en lo que es mi equipo, ¿no? En mi proyecto de investigación y finalmente incluir, ¿no? En el caso que el proyecto esté desarrollado por investigadores extranjeros, incluir en la publicación al investigador nacional que está participando. Entonces, estas son las obligaciones que establece la norma. Aquí, solo como ejemplo, ahí podemos ver de repente dos técnicas que está empleando la persona que realizó el estudio, en este caso, ¿no? De una tortuga. Están procediendo a la medición, al peso, han solicitado acá la autorización para la captura y están procediendo a hacer, a través de las técnicas que hayan determinado en su plan de investigación, están haciendo el acceso a la información. De igual manera, como acto administrativo, este procedimiento también está supeditado a determinadas causales para que pueda ser extinguido, ¿no? Las causales están en el artículo 45, sin embargo, no todas son aplicables obviamente a este procedimiento. De igual manera, el lineamiento ya ha especificado cuáles serían aplicables para este procedimiento y es la renuncia, la nulidad, ¿no? Están ahí determinadas en el lineamiento. Ahora, este procedimiento, para este procedimiento la norma ha establecido una restricción, ¿no? Que es la que venimos señalando e hicimos mucho énfasis para que no se confunda con el procedimiento que vamos a explicar luego, ¿no? Yo otorgo una autorización para que tú accedas a la información de esta especie, de este espécimen, o lo colectes, lo captures para tu estudio, pero solo tienes eso. No vas a tener el derecho de poder acceder a ese material genético que está dentro de él, ¿no? Entonces, esa limitación es la que establece la norma para lo que es la autorización de investigación. Pero si tú deseas realizar la actividad del acceso al recurso genético, lo puedes realizar, pero necesitas otra autorización en otro procedimiento.
señala la norma que hay determinados estudios que no requieren de un contrato de acceso, ¿no? Puntualmente la norma ha señalado cuáles son aquellas actividades que, si bien involucran la investigación científica, por su finalidad, por su naturaleza, no requerirían de un contrato, ¿no? Que son los que están desarrollados aquí, ¿no? Con fines taxonómicos, sistemáticos, biográficos, etcétera, ¿no? Pero siempre y cuando no tengan finalidad comercial. Siempre y cuando no tengan finalidad comercial. Ahora, esto no significa de que nosotros estemos exceptuándolos de saber, como autoridad, de saber qué actividades van a realizar vinculadas al acceso, o si si estamos autorizando o no el acceso. Lo estamos autorizando, lo vamos a evaluar, nos va a presentar igual los requisitos como si fuera un procedimiento de acceso, pero lo único que va a variar es que en este caso no va a requerir un contrato, solo cambiaría la formalidad. Lo que se le va a otorgar es una autorización. Pero igual las obligaciones, las condiciones, los requisitos van a ser los mismos, solamente que se varía en atención a la naturaleza del proyecto y porque no tiene finalidad comercial. ¿Por qué la norma ha previsto este tipo de formalidad diferente de repente a los que podrían presentarse? Justamente para impulsar el tema de la investigación científica, y porque muchos de estos estudios no tienen obviamente una finalidad comercial, sino que están contribuyendo también a las actividades o a las funciones que realiza el CERFOR. Como ente rector que promueve la conservación, el aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre, comprendemos que para la conservación, para el uso adecuado y el manejo, ¿no? Acompañar al investigador alumno que no está acreditado por una institución, como lo mencionaron en el requisito previo. Tu consulta va por el lado más del cumplimiento de los requisitos o del apoyo que pueda realizar que pueda requerir para el desarrollo de su actividad. Del apoyo, porque no todo estudiante tiene, ¿no? Acredita todos los requisitos previos para la investigación, para la licencia o la autorización. Uh-huh. ¿No? En este caso, por ejemplo, un estudiante de la carrera X, por ejemplo, no tendría una publicación. Uh-huh. No tiene tampoco una institución que acredita, ¿no? Que este alumno es investigador, porque tiene esa formación. Uh-huh. ¿No? En ese caso, ¿cómo sería el apoyo de la institución? Bueno, como esto no, los requisitos, la información que está contenida y que acabamos de explicar hace un momento, no está desarrollada o no está indicada en el reglamento a ese nivel de detalle. Esta información en cuanto al desarrollo de los requisitos está en alineamiento. La exigencia no es que tengas, porque la mayoría de los estudios, de las autorizaciones que otorga el CERFOR, es para los estudiantes que van a sustentar su tesis, que van a elaborar su tesis. Entonces, ahí, por ejemplo, podríamos verificar que efectivamente tiene los documentos que lo respaldan, porque lo va a respaldar su misma casa de estudios, ¿no? O ya de repente se está involucrando en la actividad, ha participado como apoyo de repente en una investigación sin ser necesariamente titular de una autorización, ¿no? Entonces, no es que haya un requisito que no le calce o un requisito que no pueda ser cumplido, ¿no? Porque yo no voy a otorgar una autorización a aquel que tenga 10 publicaciones, porque la norma no lo dice, no lo puedo exigir, pero sí tiene que haber cierto perfil también para nosotros asegurar que efectivamente el uso que tú le des a la información y al recurso cumpla la finalidad, ¿no? Y además te sirva para lo que tú deseas, ¿no? Que es tener un estudio sobre determinado tema para tu tesis, por decirlo.
Bien, entonces, luego de esta formalidad diferente que ha planteado la norma, tenemos también de que el reglamento considera una exención. ¿En qué casos el CERFOR va a autorizar la salida de especies, ¿no? Porque puede darse que tengamos alguna amenaza o un daño a la salud humana o animal de repente y se va a requerir exportar, en este caso las muestras, ¿no? En este supuesto, el CERFOR va a autorizar excepcionalmente la salida de estas muestras de repente que requieren ser materia de estudio en algún lugar o para determinado caso, va a autorizar la salida excepcional de estas muestras siempre y cuando tengan esta finalidad, ¿no? Hay casos también en los cuales los proyectos de investigación que nos presentan requieren trasladar el material a una universidad del extranjero para continuar con el estudio. Es permitido, pero para eso también necesita adicionalmente que se cumpla con la obtención del permiso de exportación, porque va a retirar la muestra, ¿no? Para eso ya hay determinados requisitos también para lo que es el permiso y también se va a hacer de igual manera la verificación de qué tipo de especie es, ¿no? Si es CITES o si no es CITES, para ver también los otros requisitos que requeriría cumplir. El transporte, en este caso de las muestras del espécimen, no se realiza ni con guía de transporte ni con guía de remisión, sino se realiza con la misma autorización que le otorga la autoridad. ¿Por qué? Porque ya en la autorización ya se especifica las muestras, se especifica la cantidad, la procedencia de lo que voy a trasladar. Entonces ya no requeriría tener otro documento adicional. En caso ahora que mi estudio, que el proyecto que tenga, ¿no?, involucre el acceso al conocimiento colectivo, ¿no? ¿Qué es el conocimiento colectivo? Vamos a ver primero. Sí, pero exactamente ¿qué? Proviene de las comunidades. Es un conocimiento ancestral, ¿no? Que ha sido dando generaciones. Sí, efectivamente la ley 27811, que lo que hace es regular, protege el conocimiento colectivo de las comunidades, que es toda esta información, este conocimiento que ellos van adquiriendo producto del uso, la costumbre, de todo lo que está en todos los recursos que están en nuestra diversidad biológica. Esa información que tiene, el uso, el saber para qué se utiliza, cómo lo van a utilizar, ese es el conocimiento colectivo. Y para yo poder acceder a esa información, también esta norma especial ha establecido determinados requisitos y determinado procedimiento y condiciones que yo debo observar, porque yo no puedo tomar la información de una comunidad sin que cumpla antes con determinados requisitos y sin que obviamente ellos reciban la contraprestación que corresponde. Lo que hace esta norma es desarrollar todo ese mecanismo, todo ese procedimiento. Entonces, en caso yo realice estudios que involucren el conocimiento colectivo, de igual manera, como cuando tenía que realizar mi investigación en el territorio comunal, pues requeriré una autorización de la comunidad específica para esta actividad, ¿no? Porque yo voy a utilizar, como parte del desarrollo de mi proyecto, voy a utilizar también esa información. Ya no es que voy a obtener solamente información de la planta, digamos, ¿no? Sino que también quiero que ellos me cuenten qué uso le dan, comúnmente cómo se utiliza, qué propiedades tiene. Para yo acceder a esa información, tiene que estar respaldado la autorización en un acta de asamblea comunal. Y en caso yo utilice esta información del conocimiento colectivo, si yo la voy a utilizar para fines comerciales, porque luego voy de repente a elaborar algún producto o va a tener alguna consecuencia de este tipo, pues también tendrá que observarse lo que es el procedimiento que establece esta ley, ¿no? Que ya es tener un acuerdo con la comunidad y obviamente el tema de la compensación monetaria. Bien, entonces ya hemos visto lo que es el acceso, la investigación. Ahora vamos a ver lo que es el acceso a los recursos genéticos. Nuestra actividad de investigación científica efectivamente podría culminar con la toma del material, ¿no?, del individuo o del parte del individuo o del recurso de flora y con el estudio de ese recurso, con esa información. Pero de repente mi proyecto involucra más que eso, ¿no? Si es así, yo estaría en la figura del acceso al recurso genético. Más adelante vamos a ver las definiciones, pero antes vamos a verificar un poco
¿Qué marco normativo nos antecede a esta figura principalmente, ¿no? Porque definitivamente hay normas también que están vinculadas con el tema, pero que son más generales. Específicamente, a nivel internacional tenemos instrumentos que ya han abordado este tema. El primero de ellos es la CDB, el Convenio de Diversidad Biológica, que como podemos apreciar en la imagen aquí, si bien este convenio lo que busca es establecer principios generales que están vinculados a los recursos genéticos, podemos ver que ya la norma aquí ya ha abordado este tema, ¿no? Pese a ser en el año 92, cuando no teníamos todavía marco normativo específico, el tratamiento para otorgar los derechos, ya la norma abordaba el tema y ya establecía obligaciones para las partes contratantes, entre las cuales nos encontramos, de poder establecer condiciones, mecanismos para que los usuarios puedan acceder a esta actividad, ¿no? Luego tenemos, bueno, específicamente para lo que es el tema de la alimentación y la agricultura, vemos que el Tratado de la FAO también ha abordado el tema de recursos genéticos en lo que está vinculado a cuando el acceso se efectúa para efectos de la agricultura y la alimentación. Luego tenemos al Protocolo de Nagoya. El Protocolo de Nagoya lo que hace específicamente es desarrollar consideraciones, establecer mecanismos y sugerir en una parte determinados beneficios que pueden obtener las partes como consecuencia de la actividad del acceso a recursos genéticos. Lo que busca el Protocolo de Nagoya es, si bien se va a realizar la actividad de acceso, lo que busca es una participación justa y equitativa de los beneficios que voy a obtener de esta actividad. Aquí vemos que en el Perú, a través de la resolución legislativa 30217, ya nosotros aprobamos la suscripción del Protocolo de Nagoya, pero este ya había sido adoptado en el año 2010. Sí. Después de eso, en el año 96, ya tenemos una norma internacional específica para lo que es el acceso a recursos genéticos, que es la decisión 391 de la CAN. ¿Qué establece esta norma? Nos establece un régimen común para todas los que somos partes para poder acceder a los recursos genéticos. Lo que busca es la norma establecer los mecanismos necesarios para que yo pueda acceder al recurso genético y como consecuencia de ese acceso también tenga un uso adecuado, bajo ciertas condiciones como consecuencia del uso también se genere el tratamiento monetario respectivo entre las partes y por ende la participación también justa y equitativa. Lo que hace esta decisión ya nos desarrolla en forma general lo que es los tipos de contrato, cuál es el procedimiento a seguir, qué requisitos debo presentar, ya me define un poco el mecanismo para poder obtener las autorizaciones. Aquí, en esta norma, podemos ya observar las definiciones básicas que vamos a tomar en cuenta, que vamos a revisar para poder entender bien cómo es el procedimiento para otorgar un contrato de acceso a recursos genéticos. La primera definición que nos establece la norma es la de acceso, ¿no? Que si bien por el contenido es más técnica, de todas maneras nos permite tener una idea de lo que implica la actividad, qué significa, ¿no? Entonces, la norma señala que el acceso, como actividad propiamente, es la obtención y la utilización de los recursos genéticos, ¿no? No solamente es obtener, sino obtener y utilizar los recursos genéticos que van a estar en condiciones ex situ o in situ, ¿no? Y no solamente del recurso genético, sino también de los productos que se puedan derivar del recurso genético o de los componentes intangibles. ¿Y con qué finalidad? Con fines de investigación, prospección biológica, conservación, aplicación industrial. Esto va a estar supeditado a mi proyecto, a lo que yo quiera finalmente utilizar. Entonces, del concepto que vemos acá, vemos que no solamente es la información, el recurso genético no solamente va a ser la información, el material que está contenido propiamente en el recurso, ¿no? En la planta o de repente en el espécimen de fauna silvestre, sino también la norma tiene un alcance mayor, también al producto, ¿verdad? Al producto y al componente intangible. Luego, la siguiente definición para poder seguir complementando el alcance del primer concepto es el componente intangible. ¿Qué es el componente intangible? Para efectos de la 391 es
todo conocimiento, innovación o práctica individual o colectiva que tenga un valor real, ¿no? Un valor potencial asociado al recurso genético o a los productos derivados o al recurso biológico que lo contiene. ¿Qué es? En resumen, nos preguntamos. Al igual que vimos los conocimientos colectivos, esa información, ese conocimiento que tengo del recurso va a constituir el componente intangible. La diferencia es que en el primer caso es propio de una comunidad y en este caso puede ser el conocimiento que yo tengo como persona no miembro de una comunidad sobre determinado recurso. Ese es el componente intangible. Luego tenemos que también la norma nos hizo referencia a los productos derivados. Y como productos derivados, la norma señala que es la molécula, la combinación o la mezcla de moléculas, incluyendo los extractos crudos, organismos vivos, muertos de origen biológico. Igual, definición completamente técnica que nuestro compañero nos dirá en resumen qué es. Un producto derivado puede ser justamente, Con un ejemplo para que sea más entendido. por ejemplo, puede ser el principio activo obtenido de una planta, por ejemplo, ¿no? Puede ser, tal vez si yo puedo obtener de una planta, tal vez exótica, bueno, de una planta nativa puedo obtener un derivado, un producto, un principio activo que pueda ser, tal vez puede tener una naturaleza inflamatoria, por ejemplo, o antipirógeno, que puede ser, no tiene potencial para ser utilizado industrialmente. Eso podría ser un ejemplo de producto derivado. ¿Entendimos? ¿Algo más sencillo? No, lo que pasa es que puede O un término más común, ¿no? Lo que pasa es que por ejemplo, una planta nativa que puede ser tal vez utilizada por la comunidad, puede ser parte del conocimiento colectivo, ¿no? Yo como investigador voy y la quiero utilizar quiero establecer algún puedo tener un derivado, ¿no? Entonces, evaluándolo, se obtiene un principio activo dentro de esta sustancia. Como te decía, ¿no? Por ejemplo, para cuestiones farmacéuticas, esa planta la comunidad lo utiliza por conocimiento ancestral como un antiinflamatorio, por ejemplo, ¿no? Entonces yo voy, extraigo la sustancia, defino el principio activo utilizado como antiinflamatorio, lo caracterizo molecularmente o lo caracterizo químicamente, lo extraigo y lo puedo utilizar, ¿no? Para fines comerciales. A eso ese es un derivado, ¿no? Es un producto. ¿La sangre de grado podría ser? ¿La sangre de grado podría ser un ejemplo? Bueno, la sangre de grado sería la sustancia, pero el principio activo, ese es lo que se extrae, ese es el derivado, ¿no? Ese es el derivado. Ya, entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a poner el ejemplo y lo vamos a vincular, dame un ratito, a los conceptos para poder entender qué cosa es el acceso a los recursos genéticos, ¿no? En este caso, la especie es la sangre de grado, ¿no es cierto? Todos conocemos la sangre de grado. Okay. ¿Cuál sería nuestro recurso biológico? Así es, que sería la especie propiamente. Ese es nuestro recurso biológico y eso es lo que yo voy a autorizar a colectar, ¿no es cierto? Tengo la muestra, tengo el recurso biológico, pero dentro del recurso biológico está contenido el recurso genético, ¿no es cierto? ¿Y qué es el recurso genético? En este caso, en el supuesto de la planta. El principio activo. El principio activo. El principio activo no tiene de repente una definición como tal, porque es algo más, es una molécula, esa es la definición. Me refiero a que no es algo tangible, ¿no? No es algo tangible. Entonces, mi recurso genético sería, está contenido dentro de la sangre de grado, ¿verdad? El componente intangible, ¿qué sería en este caso de la sangre de grado? El conocimiento, ¿para qué sirve? Como cicatrizante, como antiinflamatorio. Ese es el componente intangible. Así es.
¿Por qué? Porque es un conocimiento, tiene un valor real potencial también, y lo que sería mi producto derivado en el caso de la sangre de grado, ¿cuál sería? Claro, o sea, sería justamente lo que se podría extraer, ¿no? Lo que se comercializa, se purifica y se comercializa. La sustancia, ¿no es cierto? Sería la sustancia para yo luego poder elaborar mis medicamentos, mi cosmética, etcétera, ¿no? Entonces así está más claro lo que es lo que son los conceptos. Sí. Ahora, ha sido un buen ejemplo para que nos podamos dar cuenta por qué es importante, por qué es que el marco normativo regula el acceso, ¿no? ¿Por qué es importante acceder a los recursos genéticos, ¿no? Pueden haber varios fines, ¿no? Pero estamos rescatando los primeros, ¿no? Perdón, los más comunes y los que consideramos más importantes. Primero, en el caso de lo que es fauna, porque si yo voy a hacer el acceso al recurso genético que está contenido en una muestra de una especie de fauna, eso nos va a permitir poder conocer lo que son las formas de vida, ¿verdad? Las formas de vida de la especie determinada, de repente qué características tiene, cómo se desarrolla y algunas propiedades particulares. Al final vamos a ver 3 casos, ya para complementar bien y entender lo que es el acceso a recursos genéticos. Y vamos a aterrizar estos supuestos estos puntos que estamos considerando como importantes en los casos. Segundo, es que el acceso al recurso genético nos va a permitir también desarrollar nuevas variedades vegetales o de cultivos, porque a veces también tenemos proyectos en los cuales efectivamente van a acceder, por ejemplo, a especies que no son de nuestra competencia, bueno, en este caso lo atiende otra entidad, pero acceden, por ejemplo, a sustancias propias del tomate, ¿no? Que nos va a permitir luego tener nuevas variedades vegetales o mejorar la calidad del vegetal, ¿no? Entonces, para eso también es importante esta figura del acceso a recursos genéticos. Otra opción también sería porque nos permite desarrollar nuevos productos, nos permite complementar lo que es la biotecnología moderna y por ende también va a ayudar a que podamos saber tener nuevas medicinas, poder tener nuevas alternativas, ¿no? Como es la medicina natural, poder utilizar las especies para determinadas enfermedades, incluso hasta para la cosmética, para la elaboración de lo que son cremas, de lo que son perfumes, ¿no? Ya, como podemos ver en esos casos, ya hay otra finalidad, ¿verdad?, que es la comercial, ¿no? Ya no es un tema solamente de estudio, ¿no?, propiamente, sino ya ahí tiene unos otros fines. Y para eso también la norma establece ya condiciones específicas, ¿no?, diferentes. Y finalmente, que también nos sirve como insumo y como alternativa para el control biológico de plagas, ¿no? También nos sirve. Hay estudios también que han determinado que determinadas sustancias de los especímenes de fauna permiten ser utilizadas para fertilizantes, ¿no? Y de esa manera combatir lo que es el control de plagas, ayudan al control de plagas, y bueno, como lo comentamos, lo que son medicamentos, cosméticos, fragancias. Eso es en cuanto al marco normativo internacional, el antecedente. Hay normas también que abordan el tema en forma general, pero a lo que es la investigación, no al acceso a recursos genéticos. Lo que es nuestro marco normativo nacional, ¿no? ¿Qué ha regulado la norma nacional para lo que es el acceso a recursos genéticos? Como consecuencia de la decisión 391, ¿se acuerdan que era la norma de la CAN? Tenemos un reglamento de acceso a recursos genéticos. Este reglamento está aprobado por el MINAM. Y ustedes dirán, ¿cómo es que interviene el MINAM si estábamos hablando del CERFOR? ¿Por qué? Porque justamente en este reglamento el MINAM asume la rectoría en lo que es... ¿Perdón? Pensé que querían participar. Asume la rectoría para lo que es el acceso a recursos genéticos y justamente como función de ente rector lo que va a hacer es orientar a las autoridades que van a estar vinculadas al otorgamiento de estas autorizaciones y también va a supervisar la gestión que tienen estas autoridades. Entonces, vemos así que el artículo 15 de este reglamento de acceso... un ratito, puedes retornar. Aquí me olvidé señalar de que inicialmente este reglamento estaba aprobado con esta resolución ministerial, pero luego a través
de un DS, que es el 003, se eleva a rango de decreto supremo esta RM. Entonces ya adquiere, al adquirir la calidad de decreto supremo, pasa a ser nuestro reglamento de acceso y aplicable por ende a todas las autoridades que estamos vinculadas a esta actividad. Entonces, el artículo 15 de este reglamento ya nos señala quiénes son autoridades de administración y ejecución. Este artículo señala que son todas aquellas las que van a estar encargadas en evaluar, aprobar, declarar si es procedente o improcedente una solicitud de acceso, su suscripción, la suscripción del contrato como consecuencia, la emisión de una resolución y por ende también verificar las condiciones de cómo se viene desarrollando esta actividad. Y determina también cuáles son las autoridades, ¿no? Para el caso de especies silvestres, que también en la exposición de títulos habilitantes vimos lo que eran las especies para el caso de fauna, y ya lo mismo hicieron para el tema forestal, sería el MINAGRI a través del CERFOR. Para el caso de las especies cultivadas o domésticas continentales sería el INIA, la autoridad competente, y para el caso de las especies hidrobiológicas, que que provienen de aguas marinas y continentales, sería PRODUCE. Entonces, si yo tengo una solicitud que involucra el acceso a una especie de competencia que es fauna silvestre, lo tramitará el CERFOR. Si es hidrobiológico, lo tramitará PRODUCE. Entonces, habiendo determinado ya la competencia de la norma, vamos a ver, además de haber precisado en qué somos competentes, vamos a ver también otras consideraciones que establece la norma para que yo pueda acceder y para que yo pueda solicitar mi contrato de acceso. Vemos que la norma hace referencia a la figura de la Institución Nacional de Apoyo. ¿Quién es la Institución Nacional de Apoyo? El artículo 18 del reglamento señala que la Institución Nacional de Apoyo va a ser aquel tercero, institución obviamente, no puede ser una persona natural, va a ser aquella institución que va a tener como función apoyar a cualquiera de estas autoridades en su proyecto respectivo, va a apoyar y va a colaborar ¿en qué? En verificar que efectivamente el titular de este contrato cumpla con las actividades que están desarrolladas en su proyecto, no haya infringido la norma y el uso sobre todo que le está dando a los recursos que son materia de acceso en su proyecto, ¿no? Ese es el trabajo de apoyo que va a tener a la autoridad. Para este caso, ¿quién propone la INA? La INA la propone el solicitante y va a ser en función al tipo de proyecto o a la especialidad del proyecto, porque no necesariamente, una universidad determinada puede acompañar a un proyecto de todos los investigadores, tiene que ser en función a la especialidad que tengan o así cuenta con las condiciones para poder cumplir con las funciones que le establece la norma. Entonces, lo que hace el titular el solicitante propone la INA a la autoridad, la INA evalúa si efectivamente esta institución cumple con las condiciones y forma parte del proyecto y también por ende va a formar parte del contrato. Si no fuera de esa manera, lo que va a hacer la autoridad le va a comunicar al solicitante para el cambio de la INA y si no se tiene un cambio, asignaremos una INA al solicitante para que lo pueda acompañar, porque las funciones no solamente van a ser para la autoridad, también van a ser para el titular, en este caso del contrato. Como funciones específicas que le asigna la norma, tenemos el apoyo en el seguimiento de las actividades. Ahí vemos que efectivamente esa función está vinculada directamente con el titular del contrato, no está vinculada con la autoridad, porque le va a hacer seguimiento a las actividades que viene realizando, lo va a apoyar en el desarrollo de las actividades. Ellos también van a entregar un informe de actividades, ¿no? No es que solamente es el acompañamiento, nos entrega un informe dando cuenta de las actividades que ha realizado, supervisa también la ejecución tanto del proyecto como del contrato y nos va a informar también, en caso de que el titular incumpla o que las condiciones no se desarrollen como estaban planteadas en el proyecto. Y otras funciones, la norma también nos deja ahí la posibilidad de que podamos asignar otras funciones. Ahora, ¿qué tipos de contrato se establecen en el reglamento? Aquí tenemos 3 tipos de contrato, están diferenciados para poder hacer la comparación y en cada uno de ellos está la base legal de donde proviene el concepto. Tenemos el contrato de acceso marco, el contrato de acceso propiamente, el contrato de acceso marco
y los acuerdos de transferencia de material genético. El contrato de acceso marco se celebra entre autoridades de administración y ejecución y el solicitante, o sea, CERFOR y Juan Pérez, ¿no?, que es nuestro solicitante, nuestro investigador. El de acceso marco lo celebran igual CERFOR con alguna universidad, centro de investigación o investigadores determinados. Podría haber como una especie de confusión con porque también hablamos de investigadores, sin embargo, la norma ha planteado esta consideración específica. Y el acuerdo de transferencia de material genético, que solamente son celebrados entre centros de conservación ex situ. ¿Cuáles son aquellos centros de conservación ex situ? Si nos puedes ayudar. Pueden ser los laboratorios. Son todos aquellos centros que tienen material, ¿verdad? Que contienen material genético, que contienen recursos y que entre ellos quieren dedicarse a hacer un proyecto, a hacer un acceso a determinado recurso. Entonces, para estas entidades que están conformadas como centros específicamente, ellos no van a suscribir un contrato, sino un acuerdo de transferencia, ¿no? Que en realidad es más que todo la denominación, pero en realidad en esencia es lo mismo. ¿Qué finalidad tiene? El contrato de acceso es con fines comerciales, el contrato de acceso marco tiene finalidad no comercial, teniendo en cuenta, ¿no?, la naturaleza de los participantes en este caso, y los acuerdos de transferencia, según la norma, pueden tener finalidad comercial o no. ¿Qué proyectos? Si la cantidad de proyectos, la norma ha llegado incluso hasta este nivel de precisión, sin embargo hay dos vacíos, ¿no? Para el caso de contrato de acceso marco no señala si puede ser uno o varios proyectos. En el caso de acceso marco sí señala que puede abarcar incluso a la vez varios proyectos. De igual manera en los ATM, lo que son los acuerdos de transferencia, tampoco precisa, ¿no? Entonces, aquí no habría restricción, ¿no? Ahora, esto es lo que plantea actualmente nuestro reglamento de acceso, ¿no? Vamos a ver que de repente hay algunos temas que no se han desarrollado o que podrían causarnos confusión. Actualmente ya se viene trabajando una propuesta de modificación de este reglamento de acceso con el MINAM, que es el sector que lo aprobó. Venimos trabajando conjuntamente con ellos, obviamente con INIA y con PRODUCE, que somos las autoridades de administración y ejecución, para poder modificar este reglamento o en todo caso tener una nueva versión, ¿no? Ya se tiene la propuesta y ya solamente ahorita está siguiendo el conducto regular, ¿no?, que es de opinión, de consensuar temas y finalmente la aprobación. Pero también, lo que acabamos de ver son las 3 modalidades de contrato que me establece la norma. Sin embargo, como parte de los requisitos para poder otorgar el contrato, está el contar con los contratos accesorios. A veces se confunde mucho el tema de que los contratos accesorios son otra modalidad de los contratos de acceso. No, los contratos accesorios constituye uno de los requisitos para obtener el contrato de acceso. ¿Y cuáles son aquellos contratos accesorios? La norma específicamente me señala que son aquellos que yo suscribo para el desarrollo de las actividades que están vinculadas con el acceso. Entonces, con este concepto, ya la norma me ha definido que son contratos, son documentos previos que yo tengo para recién poder solicitar, dedicarme a la actividad del acceso. Entre ellos señala los que están acá, ¿no? Por ejemplo, el contrato que yo puedo suscribir con el propietario, el poseedor del predio, ¿no?, o del área donde se encuentra el recurso biológico que yo voy a colectar. Luego, el centro de conservación ex situ, ¿no?, si se trata, por ejemplo, para un contrato de ATM, como vimos, el propietario, poseedor o administración del recurso biológico que contenga el recurso genético, si es que confluyen justamente, el proveedor del componente intangible relacionado al recurso genético. En este caso, ¿quién podría ser? Porque en los otros ya es fácil de deducir, pero en el caso del literal D, ¿quién tiene el conocimiento intangible de acuerdo a los conceptos que hemos visto? ¿Quién podría tenerlo? La comunidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el conocimiento intangible, como vimos, es justamente la información, el conocimiento que tienen sobre el uso del recurso, ¿verdad? Entonces,
él va a ser el proveedor, el que les va a otorgar esa información. Para eso, como podría ser una comunidad, ya la norma ha señalado de que en caso el proveedor sea una comunidad, el contrato debe respetar por ende todo aquel marco normativo sobre comunidad, ¿no? Y para eso va a requerir también, como lo señalamos antes, el acuerdo de la asamblea comunal. Y finalmente, otro contrato accesorio, ¿qué sería? Sería el suscrito con la Institución Nacional de Apoyo. ¿Por qué? Porque si yo ya he previsto que mi Institución Nacional de Apoyo puede ser una universidad determinada, yo tengo que suscribir un contrato con ellos. ¿Para qué? Para que ellos sepan cuál es el proyecto que voy a realizar, qué busca mi proyecto, qué actividades voy a realizar, ¿no? Y ellos también den su consentimiento para la participación. Entonces, yo tengo, dependiendo el tipo de proyecto que yo voy a realizar, dependiendo el fin, voy a tener que cumplir con tener estos contratos accesorios previos. ¿Cuál es el formato? ¿Tenemos algún formato para los contratos de acceso, para los 3 tipos de contrato de acceso que hemos visto anteriormente? Actualmente no tenemos aprobado con una norma, un formato. Sin embargo, los contratos que venimos empleando, los formatos que se vienen utilizando, ya han sido consensuadas con nuestro ente rector, con nuestra autoridad, y por ende ya se tiene como referencia, los utilizamos para poder otorgar el acceso a los solicitantes. Pero además de esto, esta norma, el reglamento de acceso, a través de la tercera disposición complementaria, nos faculta también a las autoridades de administración de ejecución, que son CERFOR, INIA y PRODUCE, nos faculta también a que podamos emitir toda aquella normatividad complementaria, como las resoluciones que vimos anteriormente de investigación y de centros de propagación, nos faculta a que podamos emitir toda aquella norma o directiva que nos facilite o que nos permita atender las solicitudes de acceso. Además, la norma también plantea ciertas exclusiones y nos dice de que hay supuestos, hay determinados casos que no son tratados por esta norma, no requieren un contrato de acceso, que sería en el caso que sean recursos genéticos humanos, productos derivados, en el caso que sea componentes intangibles, ¿no?, que estén asociados a los pueblos indígenas, pero que a ellos les sirva para su propio consumo. Si ellos van a acceder, si ellos quieren hacer el acceso a recursos genéticos de información que les va a servir para consumo humano, esto está exceptuado de requerir de un contrato. Para el caso de especies alimenticias que estén considerados en el Tratado de la FAO, que lo señalamos hace un momento, de igual manera va a estar exceptuado en el caso que utilicemos el recurso genético con fines de cultivo. Con fines de cultivo, de igual manera, va a estar exceptuado. No es lo mismo decir que voy a hacer el acceso a especies cultivadas. Y finalmente, aquellas actividades que impliquen el aprovechamiento de recursos con fines nutracéuticos y alimentos funcionales. Entonces, solo estos 5 supuestos son los que ha planteado el reglamento de acceso para que no se requiera un contrato, ¿no? Solamente la autorización de la actividad. Entonces, hemos visto el marco internacional que sirve de base para la regulación de esta actividad. Hemos visto el marco nacional que sobre la base de la internacional ya desarrolla también esta figura del acceso a recursos genéticos, pero ya como nosotros como ente rector en recursos de fauna silvestre y flora, nosotros también en nuestra ley también hemos abordado y hemos desarrollado el procedimiento para el otorgamiento del contrato de acceso sobre la base y sobre el alcance de las normas que hemos revisado. Podemos apreciar que efectivamente, conforme lo establece el artículo 14, una de las funciones que tiene el CERFOR es la de gestionar, promover y administrar el régimen común para el acceso a recursos genéticos, ¿no? Con eso ya, con esta función asumimos la rectoría en lo que es el tema de recursos genéticos, pero la hacemos sobre la base de la decisión 391, que es la primera norma internacional que abordó el tema de recursos genéticos, y las demás normas nacionales que se desarrollaron posteriormente. De igual manera, en el artículo 145, en el reglamento forestal y en el 125 de fauna, también se define como autorización de administración y ejecución al CERFOR, ¿no? Y ahí señala que el CERFOR es la autoridad
que va a otorgar los contratos de acceso a recursos genéticos para las especies de flora y de fauna silvestre. Por ende, tiene como facultad suscribir estos contratos y además conducir el registro, ¿no? Conducir el registro que va a contener toda aquella información sobre los contratos que se han otorgado. ¿Qué pasa en el caso que sea el ámbito de una área natural protegida? ¿No? ¿Qué pasa si alguien, por ejemplo, tiene un proyecto donde ha colectado muestras recursos que están en una ANP? Primero, ¿quién otorgaría esa autorización que es en ANP? CERNAM, porque es competencia de CERNAM. Pero ¿qué sucede si luego nuestro administrado ya colectó, tiene su autorización de colecta y quiere realizar el acceso a los recursos genéticos? ¿A quién le solicitaría la autorización? Estamos hablando obviamente de recursos de flora o fauna silvestre, pero que estuvieron en ANP. ¿A quién le solicita, el contrato de acceso? Acuérdense de las autoridades de administración y ejecución que vimos hace un ratito. ¿Por qué hacer for? Bueno, porque estamos hablando de especies nativas, ¿no? Que son de competencia de... Recuerden que en este caso, la norma ha establecido como autoridades de administración y ejecución para especies de flora y fauna silvestre a Minagri a través del CERFOR, ¿no? Aquí en esta norma no hablamos de ámbitos, ¿no? Para efectos del acceso, la colecta sí lo ha regulado MINAM a través de CERNAM. Para efectos del acceso, su propio reglamento ha señalado que fauna y flora silvestre es atendido por el CERFOR, recursos hidrobiológicos por produce y especies cultivadas por INIA. Entonces no hay más entidades, ¿no? Por ende, la competencia tiene para la atención del procedimiento CERFOR, porque sigue siendo un recurso. Ya la actividad ya no se va a desarrollar en un ámbito de competencia de CERNAM. Entonces, el contrato es solicitado al CERFOR, pero yo debo de observar que la autorización de colecta del material haya sido otorgada, ¿no? por CERNAM en este caso, ¿no? Porque proviene de una ANP. Esa es la precisión que hace a la norma para evitar confusiones. ¿Cuáles son los requisitos que establece este procedimiento? ¿Qué debo cumplir para solicitar para que me otorguen el contrato de acceso a recursos genéticos? Primero, una solicitud. Todavía no tenemos lineamientos para el procedimiento, les comento, no tenemos todavía los lineamientos, pero ya tenemos unos formatos que normalmente cuando el usuario nos solicita la información se le alcanza y obviamente es meramente informativo, ¿no? Salvo los requisitos que ya están establecidos por norma, que sí se solicita que sean presentados, ¿no? Entonces, el primero de ellos es la solicitud que contiene la hoja de vida del investigador principal, de igual manera como lo fue en la investigación, me va a señalar ahí todos sus datos, experiencia, etcétera, la relación de investigadores que van a participar con él en esta actividad y por ende su plan de investigación, porque al igual que el plan de investigación para la autorización de investigación científica, esta actividad también requiere una planificación, un detalle de lo que voy a hacer. Entonces también me tiene que presentar el plan de investigación. Luego, una carta de presentación, que también va a ser expedida por la institución, por la respectiva institución que va en todo caso a acompañar, que va a respaldarlo, y a los solicitantes también. Esto en caso corresponda, el contrato accesorio o acuerdo que haya suscrito con su INA, ¿no? Con su institución de apoyo. Si va a realizar la actividad en un área comunal, pues también requerirá el acta de asamblea comunal autorizando el acceso, el ingreso, y por ende, si va a utilizar también la información del conocimiento colectivo, su consentimiento informado previo, solo si es que proviene de este lugar y es este tipo de información, si no, no lo va a presentar. Y el permiso, la autorización o la resolución que le haya otorgado la entidad competente para la colecta, ¿no? del material de flora o la captura temporal del espécimen. Entonces, como podemos ver, aquí ya tenemos identificados los contratos accesorios de los cuales me hablaba la norma, ¿verdad? Aquí ya me señala cuáles son los que necesito. Entonces, con mi solicitud y mis requisitos, yo recién presento mi expediente ante el CERFOR y el CERFOR hará una verificación, efectivamente un cruce de información
En cuanto a lo que es la autorización de colecta, si fuera, por ejemplo, de Cernam, verifica efectivamente que sean los que se traten de los mismos especímenes, que sea el mismo número, qué especie se trata, ¿no? Hace el cruce de información. En cuanto a lo demás, también verifica que se cuente con el consentimiento. ¿Por qué? Porque producto de la información que yo voy a obtener del plan de investigación, me va a poder permitir que efectivamente no me falte ningún requisito. Que no me falte y que se cumpla con las condiciones también que establece el reglamento de acceso. Una vez que yo tengo que cumpla con todos los requisitos, lo que va a hacer el CERFOR es otorgar una autorización, una vez que cumpla con los requisitos, lo que va a hacer es trasladar copia del proyecto o copia del expediente al MINAM para su opinión como ente rector. La norma establece de que todas las solicitudes requieren de la opinión del ente rector. Ellos van a emitir su opinión, retorna nuevamente al CERFOR y el CERFOR, si está todo conforme, emite una autorización, una resolución autorizando la actividad de acceso. Y como consecuencia de la autorización, también autoriza la suscripción del contrato, todo en un mismo acto, ¿no? Autoriza la suscripción del contrato y se elabora el contrato de acceso, que previamente también es compartido con el solicitante, porque recuerden que el contrato es el acuerdo de los dos, ¿no? Pero hay condiciones que ya responden al desarrollo de las normas y que obviamente no se van a cambiar, ¿no? Entonces, otorga la autorización y luego procede a suscribir el contrato. Suscribe el contrato y ya puede empezar a desarrollar todas las actividades que fueron detalladas en el plan de investigación. Dentro de esa opinión, ¿es simplemente se hace una opinión técnica o es también algo general en el sentido de conceptos legales y también conceptos técnicos, o solo es un enfoque técnico y el que toma la decisión total es La de MINAM. ¿Puedes regresar, por favor? Una más. Ahí. La pregunta es buena porque la norma no ha señalado cuál es el alcance de la opinión, ¿no? La norma no señala. ¿Tú has revisado el reglamento de acceso? Ya. A ver, la norma no señala el alcance de la opinión, no dice sobre qué se va a pronunciar, en todo caso, el ente rector, ¿no? Pero lo único que nos indica, a nosotros como Autoridad de Administración de Ejecución es con opinión favorable del ente rector. Entonces señala que requerimos un pronunciamiento, no solamente de que está bien o está mal, sino requerimos un pronunciamiento favorable, ¿no? Pero recuerden también de que la misma norma, no solamente nuestra norma nacional, nuestro reglamento de acceso, sino también la norma la norma internacional que inicia desarrollando el tema de acceso a recursos genéticos, que es la 391, en el mismo sentido ya faculta a las autoridades ¿a qué? A evaluar, a aprobar y a determinar si una solicitud procede o no. Por ende, la facultad para poder determinar finalmente, si se otorga o no el derecho, recae en las autoridades de administración y ejecución. En ese sentido, y teniendo en cuenta las funciones que tiene el ente rector, ¿no? Básicamente la principal que lo define su norma, que es la de orientar a las autoridades de administración y supervisar la gestión, y las funciones particulares que tiene, entendemos que el pronunciamiento que emite el ente rector en este caso es en forma general, ¿no? Sobre el proyecto y obviamente como expertos también dan su alcance técnico y algunas consideraciones legales. No obstante, en caso se evidenciara de repente que faltó verificar el cumplimiento de un requisito o hay una consideración que también debe tomarse en cuenta, harán la observación, ¿no? Sin que obviamente no den la opinión favorable, ¿no? Podrían otorgar la opinión favorable con cargo a esto, ¿no? Pero esa observación o ese alcance que nos den no puede afectar, no puede restringir, en todo caso, la facultad que ya nos ha otorgado la misma norma, ¿no?
decisión como ente rector, o sea, él está decidiendo, o de cierta forma la opinión es algo como que considerable y al mismo tiempo puede ser no considerable, pero en sí la decisión total es aprobarla. No sé si me puede explicar. Sí te entiendo, porque nos ha pasado, a veces tenemos, por ejemplo, observaciones netamente formales, ¿no? Como por ejemplo, la carta de presentación debe indicar esto, ¿no? Pero de repente obedece más a una posición de repente del evaluador, de la persona que le tocó el expediente, que no necesariamente coincide con el otro o con la autoridad, digamos, produce, ¿no? Que va a otorgar en este caso el derecho, ¿no? Ok. Puede ser subsanable, ¿no? Pero lo ideal es que también, si es que hay observaciones que hace la autoridad de administración y ejecución y las que hace MINAM, coincidan o que se realicen en una sola oportunidad para también no afectar al administrado. Si fuera una observación de fondo, de repente, ¿no? Donde ellos tal vez emiten una opinión y dicen, para nosotros la actividad que van a realizar no constituye acceso, ¿no? Digamos, si fuera así, pues nosotros tendríamos, o Produce en este caso, tendría que hacer la evaluación técnica de repente y coordinar en este caso con el ente rector para definir si efectivamente quién está en lo cierto, ¿no? ¿Por qué? Porque ya hay definiciones que la norma ha establecido, y hay estudios también que se han establecido. Entonces, temas de fondo que no se puedan superar o que nos limiten el otorgar el derecho, en realidad no pueden haber, ¿no? Y además, más que todo, respetando por principio de legalidad lo que ya la norma ha establecido, ¿no? Yo tengo la obligación de evaluar, ¿no? Entonces tampoco podría otorgar un derecho sabiendo que no cumple con los requisitos, ¿no? Si son temas que se pueden superar, ¿no? O que no van a afectar el fondo, no nos conllevan a una nulidad, continuaré con la atención del procedimiento. Ya, sí. Bueno, ya hemos visto los requisitos, ya hemos visto cómo es el procedimiento para otorgar el contrato de acceso. Y solamente para reforzar la idea el comentario que se hizo cuando vimos el tema de investigación científica, de igual manera, en caso que como consecuencia de la investigación yo quiera hacer el acceso de aquellas muestras o de aquel recurso que he colectado y que tenga estos fines, que mi actividad está relacionada a estos fines, pues si quiero hacer el acceso no voy a requerir un contrato, solamente la autorización. Eso no significa que no tenga obligaciones, como propiamente de un contrato. Igual tengo las obligaciones, solamente que la formalidad va a variar. No es otra modalidad de otorgar los contratos, no, simplemente es otro mecanismo que voy a tener para poder acceder, que va a culminar en la autorización. Entonces, ahora con esto hemos concluido. Con eso hemos concluido entonces lo que es todo el tratamiento para el acceso a recursos genéticos. Hemos visto los conceptos, hemos visto cuál es el procedimiento, qué figuras, quiénes aparecen en todo este procedimiento, cómo otorgamos el derecho, las autoridades. Ahora vamos a ver 3 casos para reforzar un poquito todo lo que hemos tratado de conocer ahora y cómo es que se plasma esto en la realidad. El primero de ellos, el proyecto A, ¿no? Lo hemos denominado así. Está referido a la colecta de individuos, de aves en este caso, ¿no? Se han colectado aves con una autorización correspondiente otorgada por la entidad respectiva. ¿Qué se va a hacer con estas aves, no? Se va a estudiar en los laboratorios de determinada universidad la estructura de la hemoglobina y las características que están contenidas en este material. ¿Y cuál es el material en este caso? En este caso el material son las muestras de sangre. ¿En qué consiste en este proyecto el acceso a los recursos genéticos, ¿no? Lo que vamos a hacer es analizar a través de esas muestras de sangre el ADN que está contenido en la sangre, obviamente, para hacer un estudio de fisiología comparativa, para poder entender que la evolución, la biogeografía, cómo se adaptan estas aves a la altura en determinado espacio, ¿no? Y nos va a permitir, por ende, también saber un poco el desarrollo y el comportamiento de las aves. Entonces, acá tenemos a través de un estudio específico que es la fisiología, vamos a acceder al material para tener un resultado de un estudio. En el segundo caso, y como vemos aquí, por el tipo de estudio, calzaría dentro de los estudios que no requieren, en este caso, un contrato, pero sí requieren ser autorizados como acceso, ¿no?
sí es acceso a recursos genéticos, pero el mecanismo para otorgar la autorización será solamente el expedir el acto administrativo, pero no la suscripción de un contrato. En el proyecto B, este caso es sobre roedores, y lo que se va a hacer aquí es, se toman muestras de sangre, corazón, pulmón, vaso, hígado, etcétera, de estas especies, que también son colectadas, parte de estas especies son colectadas con una autorización también otorgada por la autoridad respectiva, y lo que se quiere saber acá es la presencia de bacterias en los roedores, identificar bajo este método de técnicas moleculares qué virus puedan tener estos roedores, ¿no? Y cuál va a ser el resultado como consecuencia del acceso a esta información, saber la epidemiología de las enfermedades en esta población de roedores y poder determinar si hay posibles mecanismos de que estas enfermedades puedan ser transmitidas a las personas. Entonces, como ven, esta actividad, retomando el tema de la importancia que lo vimos hace un momento, este tipo de actividades, de estudios, sí tienen una finalidad, al margen de que pueda ser más adelante comercial, tienen una utilidad, ¿no? Que en muchos casos contribuye efectivamente a los temas de salud, a los temas, ¿no?, en otros estéticos, en otros comerciales. Y finalmente, también por la naturaleza del estudio, que es genética de poblaciones, también se autoriza el acceso, pero no requeriría un contrato. Y en el tercer caso, el proyecto C, más sencillo, tenemos la colecta de hojas, tallo y raíces de la planta medicinal Ercampuri. ¿Para qué? Para poder estudiar los principios activos. Es casi parecido al ejemplo que vimos al inicio. Vamos a estudiar los principios activos. ¿Y qué nos va a permitir esto? Verificar dónde se encuentra, en qué parte del tallo, las hojas, se encuentra el principio activo, y si esa sustancia que encontramos nos va a servir para la elaboración de una medicina. Este caso, por ejemplo, va a tener finalidad comercial, no estaría dentro del supuesto de las actividades que hemos visto, ¿no?, que no son netamente de investigación científica, por ende, este caso sí requeriría un contrato de acceso. Y también, ¿por qué? Porque las cláusulas que contiene el contrato también están referidas al tema económico, ¿no? También se regula esa parte. Entonces, es importante que se establezcan consideraciones tanto para los involucrados en el contrato como para aquellas personas que participaron inicialmente en el otorgamiento de los contratos accesorios. Como hay beneficios, tienen que también ser regulados en el contrato. No necesariamente, es dependiendo el tipo de actividad que voy, ahí está bien, depende del tipo de actividad que voy a hacer, ¿no? Ahora, ustedes preguntarán, nosotros abogados, ¿cómo sabemos? Eso no lo vamos a saber. De repente lo vamos a ir aprendiendo con el paso del tiempo, pero eso nos lo va a determinar nuestros especialistas técnicos, ¿no? Ellos van a revisar el proyecto y nos van a decir, aquí el estudio es un estudio sistemático, ¿no? Es un estudio filogenético, biogeográfico, entonces calzaría dentro del supuesto. Pero no necesariamente está ligada a la finalidad comercial, ¿no? No necesariamente. Porque si bien es cierto, la norma dice actividades de investigación básica taxonómica, ¿no? Pero puede hacer que más adelante mi proyecto se convierta en comercial. Si inicia de esta manera, solo como investigación y con estas actividades, pues no requerirá de un contrato. Pero la norma también señala que si luego de haber realizado la actividad, yo en algún momento deseo convertirlo en comercial, va a requerir un contrato. Además, tengamos en cuenta que normalmente este tipo de estudios, una vez que se realizan, luego pasan a Indecopi para la patente, ¿no es cierto? Registran la patente. Y una vez que se registra la patente, ahí recién se piensa en si es que vamos a elaborar algún tipo de producto, ¿no? O si va a generar algún insumo. Entonces, recién ahí se convierte en comercial. Bueno, entonces, no sé si tienen alguna pregunta más sobre el tema, sobre investigación o acceso, que han sido los últimos que hemos visto. Bueno, eso es todo entonces. Muchas gracias. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos.